Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que estén. Mi nombre es Gerardo Cardoso, estamos aquí en Autofon Auxiliares Auditivos. Estamos en el segundo podcast. Hoy tenemos un gran invitado que viene siendo mi papá, es el director general de Autofon Auxiliares Auditivos. Y bueno, nos va a platicar un poquito de todo lo que ha vivido, de toda su experiencia en cuanto a que su hijo, pues, o sea, tuvo problemas auditivos o tiene problemas auditivos. Entonces, pues muy buenas, papá. Bienvenido, papá, ¿cómo estás? Bien, Gerardo, ¿tú? Bien, también gracias por haber venido aquí a este podcast, a un podcast para toda la gente, que va a ser muy interesante poder escuchar todas tus experiencias. Y bueno, pues platícame primero de dónde naciste, de dónde eres originario, qué estudiaste. Platica un poquito de ti para empezar con la gente que nos está viendo. Bueno, mira, yo me llamo Santiago Cardoso Villegas, tengo 67 años, casi 68. Nací en la Ciudad de México, el primero de 4 hermanos. Yo recibí una educación en la que aprendí a estudiar, ¿sí? A mí me enseñaron a estudiar y me enseñaron a no darme por vencido, ¿sí? Eso fue lo que mi mamá más empeñó, ¿sí? Y bueno, tú la conociste, esa. Sí, Sí, la conozco. Era bastante insistente. Sí. Entonces, pues eso fue lo que rigió mi vida. Yo soy, te digo, el mayor de 4 hermanos. Mi educación básica fue en escuelas oficiales, tanto desde el kinder, la primaria y la secundaria. La primaria, la José Martí, todavía me acuerdo del número es 11-396 44-4H. Eso es en el LF, ¿verdad? El Distrito Federal. Después en la secundaria número 10, Leopoldo Ayala, que está en la calle de Goya, en Mixcoac. Y luego iba yo a entrar a la preparatoria número 6, pero fue cuando sucedieron todos los eventos del 68. Okay. Entonces, mi mamá como que se asustó un poquitín, entonces me metió a un colegio particular con un gran esfuerzo. Me becaron y luego de ahí me fui también por la misma razón a la Universidad Iberoamericana. Yo estuve en las instalaciones antes de que se cayeran. Okay. Se cayeron creo que en el 79, pero bueno, yo estudié ahí del 71 al 76. Okay. ¿Sí? Estudié la carrera de ingeniero mecánico electricista, me especialicé en ingeniería industrial, que es una de las áreas que había en ese entonces. Obtuve una mención honorífica, tanto por la Ibero como por la UNAM. Y después tuve acceso a una maestría en administración en una universidad que se llama Wharton, que pertenece a la Universidad de Pensilvania. Okay. Es una de las escuelas, de las universidades más prestigiadas de Estados Unidos. Se llaman la Ivy League, que son Stanford, Princeton, Yale, Harvard. O sea, son universidades de las mejores del mundo, ¿no? De las mejores del mundo. Y yo entré a la maestría de administración, Okay. que se llama la escuela de Wharton Graduate School of Business, que es pues considerada ahorita y en aquel entonces pues de lo mejor que había en el mundo. Y estudié 2 años y luego que salí en el 76 pues empecé a trabajar. Yo ya había trabajado desde antes, pero ya formalmente, etcétera, empecé a trabajar en el 78, perdón. Estaba dando clases también en Ibero, que fue cuando se cayó. ¿Qué clases dabas en el Ibero? En Ibero daba clases de ingeniería económica
que es evaluación de proyectos. ¿Qué tal eras de maestro? Pues era bastante canijo en aquel entonces. Sí, era un maestro duro, pero yo creo que la gente aprendía. Okay. ¿Sí? Uh-huh. No era el objetivo reprobar a la gente, sino No. a los alumnos, sino que aprendieran. Pero buena experiencia te llevaste siendo el maestro, ¿no? Digo, obviamente. Pues sí, cuando das clases aprendes mucho. Claro. ¿Sí? O sea, realmente el que aprende más es el maestro, ¿sí? Cuando da uno clases. Claro, ¿Sí? sí. Y en el 79 Uh-huh. nos casamos, me casé con tu mamá Uh-huh. y yo ya trabajaba en una empresa minera, pero nos ofrecieron un trabajo en Chihuahua, entonces nos fuimos a vivir a Chihuahua y después de habernos ido a Chihuahua, hubo unos movimientos ahí en la empresa, en los cuadros directivos, y decidieron trasladar las oficinas de Chihuahua a México. Okay. Pero como ya nos habíamos ido tu mamá y yo a Chihuahua, dijimos, no, vamos a quedarnos en provincia. Okay. Entonces yo pedí que me cerca de México. Que me liquidaran. Okay. Y entonces salió la oportunidad de venir a trabajar aquí a San Luis Potosí. Entonces nos venimos en el 80. Ya tu mamá estaba embarazada de Gabriela, tu hermana. Uh-huh. Y pues aquí nos establecimos. Aquí ya tienes más aquí en San Luis Potosí tienes que más de 40 años, ¿no? Sí. Ya. Toda una vida aquí. Al principio pues sí me costó muchísimo trabajo. Después de eso tuve otros negocios. Sí. Y otros negocios. Y después ya tuvimos el negocio de cursos de computación. Ajá. Que en aquel entonces pues estaba empezando. Sí, es lo que más recuerdo yo, esa parte sí me acuerdo. Ajá. Y vendíamos también todo lo que era los consumibles de las computadoras, o sea, sí. Discos, cintas, papel, cintas para impresoras, cosas que ya no existen ahorita, pero que en aquel entonces todavía se vendían, y equipos multimedia, que en aquel entonces estaban empezando. Y pues en el 79, déjame ver, 80, tú naciste en el 81. En el 82. En el 82, sí. Mi hermana es del 81. Sí, tú naciste en noviembre del 82. Ajá, correcto. Bueno, pues a principios de ese año, todavía recuerdo cuando me dieron la noticia. Uh-huh. Sí, lo que te iba a preguntar, ¿cómo llevaste eso? Personalmente, cómo enfrentaste esa noticia de que yo venía en camino y tú, y bueno, sabías que mi mamá tenía rubiola? ¿Cómo fue enfrentarse esa parte? Bueno, mira, yo te puedo decir que eso ha sido de los días más, no sé, pesado, no sé qué palabra, triste, pesado, de un dolor muy profundo, ¿sí? Uh-huh. Me acuerdo que le hablé por teléfono a mi mamá y me acuerdo exactamente del momento, lo tengo presentísimo, estaba yo, se me salían las lágrimas, porque pues no sabíamos cuáles iban a ser los resultados. De hecho, nos aconsejaron un aborto terapéutico, uh-huh. Pero tu mamá y yo no quisimos. Uh-huh. Y pues esperar. Tú naciste en noviembre. ¿Y cómo fue para ti llevar ese proceso? ¿Cuánto tiempo te tardó? O a la fecha tienes el mismo dolor, pero bueno, quiero pensar, pero en ese, ¿cuánto te llevó? ¿Cómo fue tu proceso de emocionalmente llevar esa parte en los años siguientes, una vez que ya... Bueno, mira, la verdad es que no tuve mucho tiempo para eso. Uh-huh. Yo distingo dos cosas. Uno es el dolor, y otro es el sufrimiento. Okay.
Entonces yo creo que el hombre tiene la capacidad de absorber el dolor, Okay. ¿sí? O sea, crisol en el corazón, Ujú. ¿sí? Ahí está, se va atenuando, ¿sí? Ajá. Pero si tú me dices, si me pongo a pensar tantito, pues vuelve a salir otra vez, Claro. no se me puede olvidar. Ujú. Sí, ahorita que te lo estaba platicando me estaba acordando perfectamente. Claro. Ujú. Y el sufrimiento es cuando pues uno se crea, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasó? ¿Y quién sabe qué? Y Dios tiene la culpa. Y no, son cosas que pasan, ¿no? Claro. O a lo mucho eso pasa. Y entonces cuando nos dimos cuenta de que tú tenías un problema auditivo, primero nos habían dicho que tenías un problema neurológico, Okay. ¿sí? Que tenías microcefalia. ¿Eso al año más o menos, te acuerdas? O... Más o menos como al año. ¿Como al año? Al año, sí. Ese fue un diagnóstico que hizo ir a Canadá, Ajá. al Children's Hospital de Canadá, para que ahí te valoraran. Ujú. Porque ahí estaba un neurólogo muy famoso, potosino, que se llamaba José Montes, Pepe Montes. Okay. Entonces Pepe Montes, a través del doctor David Lux, nos hizo el favor de, de valorarte. Te valoraron del corazón, te valoraron de los ojos, te valoraron de la cabeza, te valoraron de los oídos, de todo. Ujú. ¿Sí? Entonces ya al final nos dieron un diagnóstico y afortunadamente para ti lo único que tuviste fue el problema en los oídos. Ujú. ¿Sí? De ahí regresamos a México Sí. y rápidamente fuimos a que te pusieran tus aparatos. El audiólogo que nos atendió en aquel entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pues nos tomó el pelo. En En México. México. Sí. Que me quedé que estábamos en Canadá, pero... Sí, en Canadá nos llegamos a Ajá, México ok. y luego y ahí muy mala experiencia. Venimos a San Luis y aquí te atendió un otorrino que pues mira, después de haber visto cómo lo hacía, yo dije, hijo, este cuate es bien abusado. ¿Sí? Ujú. Pero después me di cuenta que no es así. Okay. Esa era la verdad. Okay. Porque, mira, para todo hay que medir. Claro. ¿Sí? Si tú te vas a hacer un traje, pues tomas medidas, Ujú, ¿no? ujú. Si vas a construir una casa, pues tomas medidas, ¿sí? Claro. Entonces, si vas a adaptar un aparato auditivo, ¿sí? Tú tienes que tomar medidas, o sea, tienes que saber si está entrando X cantidad de sonido, Okay. cuánto sonido debe salir, Ujú. ¿sí? Y eso no es lo mismo para cualquier persona, ¿sí? Okay. Sino cada persona, aun cuando tengan exactamente el mismo problema, Sí. ¿sí? Van a oír diferente. Okay. Entonces hay que medir, Vale. lo que está entregando el aparato, se llama la ganancia del aparato. Entonces, lo que hicimos fue comprar un aparato para medir la salida de los auxiliares. Okay. Sí, ese es un aparato que se llama Phonics. 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 Todavía está la empresa, es una empresa privada, familiar, que hacen aparatos para esos propósitos de altísima calidad. Okay. Entonces lo compramos y entonces pues ahí ya pude ver exactamente qué estaba entregando el aparato Ujú. y entonces yo ya te pude calibrar tus auxiliares a lo que tú necesitabas. Fueron mis primeros auxiliares. Esos fueron tus primeros auxiliares. Y también la otra cosa que era muy importante era el molde, Okay. ¿sí? Porque el molde es casi, no puedo decir que la mitad, pero casi la mitad Ujú. del auxiliar auditivo. Si el molde está mal, Sí. el auxiliar no va a funcionar bien. Entonces, también te pudimos hacer unos moldes buenos, y entonces ya te pusimos los aparatos y entonces empezó el proceso de terapia. Okay. ¿Sí? Ahora, en ese inter, Ujú. nos dijeron de la clínica John Tracy,
La clínica John Tracy está ubicada en Los Ángeles, Ajá. Los Ángeles, California. Ujú. Y es una clínica que fundó la esposa de Spencer Tracy, Sí. un actor muy famoso en los 60s. Todavía hay películas por él ahí. Ujú. Por ejemplo, el The Monkey Trial, es una película muy famosa. Y y la señora Tracy fundó la clínica porque su hijo John había nacido con problema auditivo. Okay. Ellos dos ya murieron, pero la clínica sigue funcionando. Y entonces ahí primero nos inscribimos a los cursos por correspondencia. Te estoy hablando de que en aquel entonces pues no había internet. Okay. ¿Sí? Entonces los cursos nos llegaban por correo. Ujú. Entonces pues estábamos esperando el correo para que llegara una lección. Esa lección nos decía lo que teníamos que hacer. Y hacías un reporte al final de la lección, lo mandabas y te mandaban la segunda lección, y así, todas las lecciones. Y esto fue el primer paso, porque no sabíamos, aquí en San Luis no había terapistas. Okay. ¿Sí? Había una terapista, pero la verdad es que no tenía, era una terapista argentina que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Okay. Entonces, lo que hicimos fue que fuimos a México, y Ujú. ahí conocimos a una señora que se llama Aida Treisman, y ella fue la que también le dio a tu mamá un plan de trabajo, y entonces también íbamos más o menos cada mes a México, y entre las dos cosas, tanto la John Tracy como lo que hacíamos con Aida, fue que, pues mira, la verdad es que tu mamá fue la que pues se enfrentó pues, todos los días durante varios años, y gracias a ella es que tú saliste adelante con la cuestión de tu, digamos, no es rehabilitación, sino que pudiste hablar. Ajá. Y que pudiste oír, porque tu mamá estaba todos los días contigo. Yo estaba trabajando, ¿sí? Ujú. O sea, yo trabajaba 12, 14 horas diarias, y pues yo no podía estar contigo todo el tiempo que me hubiera gustado, ¿sí? Ujú. Entonces, si ahorita me preguntas qué cosas me hubieran gustado hacer cuando tú eras chiquito, haber estado contigo en tus terapias. Okay. Pero no podía, ¿sí? Porque no podía, o a lo mejor no quería enfrentarme al problema. ¿Tú le recomendarías a los papás que nos están viendo, que tienen a sus hijos con problemas de audición, que no se aíslen, o sea, que al contrario, se acompañen más? O sea, normalmente, o casi pasa la mayoría de las veces, que la mamá está más tiempo con el niño. ¿Tú le dirías que también esté el papá, que esté enfrente ahí? Frente ahí. Sí, eso lo hemos visto mucho, ¿sí? Ajá. Normalmente los papás, ¿sí? Nos evadimos Ujú. del problema, y todo se lo dejamos a A la mamá. la mamá, ¿sí? Y la mamá es la que se lleva toda la carga. Pero es muy importante que recuerden que antes que nada son Sí. una familia, Ujú. ¿sí? Y antes que nada son un matrimonio, Sí. ¿sí? Y ese matrimonio pues se tiene que seguir viviendo esa vida matrimonial y no separarse, ¿sí? Como en dos caminos que se van abriendo. O sea, en la misma dirección, En ¿no? En la misma dirección, En la ¿no? misma dirección, y estar platicando mucho y estar acompañándose, porque ambos están en un proceso doloroso, Sí, lo que te ¿sí? iba a decir. Como justamente. duelo, Ajá. ¿sí? Como un duelo. Entonces hay que resolverlo juntos. Inclusive puede haber terapia de pareja, Claro. ¿sí? Pero lo importante es que no nos olvidemos que somos familia. Y por ejemplo, tampoco olvidarnos, por ejemplo, en el caso tuyo está tu hermana, que es mayor que tú, y tú. Y los cuatro también somos familia. Sí, te iba a decir que me platicara. Me imagino que el enfrentamiento de la familia no es fácil, pero también
tienes el apoyo familiar, o sea, me refiero, o sea, que vienen siendo mis tíos, o sea, tus hermanos, los hermanos de mi mamá, etcétera. Ellos también tienen mucho que ver, me imagino, ¿no? Sí. Mucho que ver, me imagino, ¿no? Sí, mira, en el caso nuestro, eso no se dio mucho, Ajá, porque estábamos solos aquí en San Luis. ok. O sea, Ajá. aquí no vivía ninguno de tus tíos, ninguno de mis hermanos, estábamos solos. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues eso era también un obstáculo más. Pero hubiese sido Muy bueno. buenísimo, ¿no? O sea, Buenísimo. a lo que voy. O sea, eso es Sí, a lo que voy. porque, A lo que sí. voy. A lo Sí, que voy. porque la carga de trabajo que tenía tu mamá, pues se podía repartir Ok. más fácilmente. Aquí lo que ayudó mucho fue que Lucía, la que trabaja, tu maestra de primaria, pues te ayudó muchísimo. Y el papá de Lucía, ¿sí? Don Diego, pues también, ¿sí? Con él no podías decir que no, ¿no? Él te hacía entrar en razón. Me acuerdo de algunas terapias que tuve con ella. Si nos está viendo, le mando un saludo. La verdad es que sí recuerdo muy bien esas terapias. No me acuerdo cuántas horas tomaba, pero de hecho el otro día vi que me encontré un cassette, incluso. No me acuerdo si te lo mandé, creo que sí. Y me escuché. Haber tenido 4 o 5 años, algo. Y no sé, me dio una sensación, me dio mucho gusto escucharlo. Por un lado, como no en plan, no quería llorar, pero sí una emoción muy, muy grande, porque pues ahora que estoy ya grande, soy adulto, pues ya estás muy consciente, pero en ese momento no estás consciente. O sea, un niño de 4 o 5 años responde a lo que le dicen los papás, pero no está consciente en lo que pues en lo que está haciendo. Incluso para mí, yo desde los 6 años yo me di cuenta que tenía un problema de audición. Fíjate, yo me tardé 6 años. Yo estaba en la escuela con los niños en el salón, estábamos jugando y de repente estábamos tapando los oídos y de repente me di cuenta que del lado derecho yo no escuchaba nada. Y ahí fue cuando yo me di cuenta o capté que no escuchaba bien o por qué usaba aparatos o sea, me tardé un ratito. Entonces me imagino que sí es una parte pues importante, ¿no? Pero sí es verdad que sí me hubiera gustado también que estuvieran más familiares. O sea, sí estabas tú, mi mamá y mi hermana, pero pues yo recuerdo que estuve con mis abuelitos, o sea, mis papás, y bueno, desgraciadamente no estaban mis otros abuelitos, pero sí recuerdo también haber vivido en parte pues con ellos, porque ellos vivían aquí un tiempo en San Luis, me acuerdo. Y hace ratito que estabas platicando del viaje de México a Montreal, me contó mi mamá que yo aprendí a caminar en Atlanta, no sé si te acuerdas. Sí. Que En el aeropuerto de en el aeropuerto de Atlanta. Atlanta, que ya aprendí a caminar. Sí. Caminar. Sí. Lo que pasa es que nos agarró una nevada muy fuerte. Entonces el vuelo era Atlanta, Montreal. Uh-huh. Pero sí es un relajo, entonces tuvimos que hicimos varias escalas, como 3. Okay. Las maletas se perdieron y Todo un relajo. Un relajo horrible. Llegamos a Montreal ya muy noche, ¿sí? Cansadísimos y tú yo con mis problemas porque tenía infecciones y con tus problemas en los oídos, con tus problemas de digestión, etcétera. Y fue un lío horrible. Y luego la primera cita era el día siguiente a las 8 de la mañana, entonces nosotros no sabíamos todavía eso. Okay. Entonces, cuando hablamos, dijeron, no, pues ya véngase ahorita. Entonces, hicimos las maletas rapidísimos, pedimos un taxi y ahí vamos hasta el hospital, hasta el Children's Hospital de Montreal. Ahora que regresar también al tema de que comentaste de Lucía, de la escuela, ¿cómo se basaron ustedes o qué recomiendan a los papás que tienen a sus hijos con problemas de audición? ¿Que entren a la escuela normal o que tengan otro tipo de plan de estudios, o qué es lo que mejor recomiendas o qué es lo que tú aconsejas? Mira, yo lo que recomiendo es que los papás entiendan muy bien cuál es el problema de su hijo. Okay. ¿Sí? Eso es importantísimo. Papás que entienden bien
hijo que sale bien. Papás que no entienden, hijo que sale mal. ¿Sí? En la cuestión auditiva. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Ajá. Lo que hay que entender es que para que un niño pueda aprender a oír Ujú. y aprender a hablar, hay que repetirle. Ok. ¿Sí? Entonces hay que repetirle muchísimas veces. Ujú. Los niños que nacen con su audición normal, pues también hay que repetirles muchísimo. Y al principio, así hablan. Ujú. Porque primero viene un lenguaje receptivo, en el que, digamos, tu cerebro se formatea, ¿sí? En el lenguaje. ¿Sí? Ujú. Y después viene un lenguaje expresivo, Ok. que es cuando empiezas a hablar. ¿Sí? Bueno, entonces hay que entender muy bien cuál es el problema. Primera cosa. Segunda cosa, hay que poner aparatos auditivos inmediatamente. ¿Sí? Ujú. Y hay que poner buenos aparatos auditivos. No, con eso no quiero decir que caros, ¿sí? Sí. Quiero decir buenos, indicados para niños, Ujú. y aparatos auxiliares pediátricos, que deben de estar adaptados para niños, ¿sí? Y el molde que se haga tiene que ser molde pediátrico, Ok. ¿sí? Es decir, los niños no son adultos chiquitos, Ujú. ¿sí? Los niños son niños. Para hablar con un niño, te tienes que bajarte para que te vea la cara. Ahorita Ok. lo estamos viendo tú y yo aquí, Sí, claro. ¿sí? Pero imagínate que yo me hiciera ahorita chiquito así y le tuviera que ver así, pues acabo con Sí, claro. tortícolis en el cuello, ¿sí? Ok. Entonces, te tienes que bajar y hablarle al niño de frente, despacio, cerca y sin gritar. Ok. ¿Sí? Ahora, además es muy importante poner un dispositivo para hablar a distancia, ¿sí? Es decir, si yo estoy aquí ahorita y tú estuvieras allá de chiquitito en la otra oficina, Ujú. ¿sí? Y yo te hablara aquí, tú no me oirías absolutamente nada. Y yo no te entendería. No me entenderías, nada, 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 lo que se dice nada. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un sistema, por ejemplo, en aquel entonces se llamaba FM, ahora hay una marca Fona que tiene un sistema Roger, Sí. que es buenísimo. Entonces, lo que hace es que tú traes aquí un micrófono y los aparatos, cuando tú hablas, aunque estés hasta 50 metros de distancia, lo oyes aquí. Sí, por Bluetooth, ¿no? Me imagino. No, no es por Bluetooth. No es por Bluetooth. Ahí va. Es un protocolo de comunicación, Ok. pero no es Bluetooth. Ah, vale, vale. Qué ¿Sí? bueno. Ah. Hay de Bluetooth, pero Ok, ok. no, es otro protocolo Ah. específico para esos dispositivos. Entonces, cuando yo estoy hablando, ¿sí? Cuando yo estoy hablando y te estoy haciendo terapia a ti, ¿sí? Entonces, tú me estás oyendo, ¿sí? Y no importa el ruido que hay alrededor, tú me sigues oyendo, Ok. ¿sí? Acuérdate que el sonido Ujú. baja exponencialmente. Exponencialmente quiere decir rapidísimamente, la intensidad del sonido. Es decir, a 1 metro de distancia de la fuente de sonido, prácticamente pierdo el 75% de la intensidad del sonido. Ok. Y a 2 metros de distancia, ¿sí? Prácticamente estoy en el 10%. Y ya después va a ser 10, 5, 4, 3, 2, 1 y nada. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Es más importante que comprar un aparato que ahora salen con los canales de 20 canales o de 64 canales. No, Eso no. no va, o sea, y tampoco los papás están así como que bollantes de dinero. Ok. Entonces, lo que hay que hacer es poner un aparato que sirva, ¿sí? Que sea indicado para niño, más un sistema Roger Ok. o FM, como también se les conoce. Eso es muy importante. Sí, Eso lo aprendimos cuando fuimos a la John Tracy. Ok. Sí, porque acuérdate que fuimos a un curso de 3 semanas a Los Ángeles. Tú ya estabas más grande, Sí. no sé si te acuerdas. Pero fuimos a ese curso y ahí me acuerdo que había un salón especial para niños. Sí. Entonces tú estabas ahí y cuando nos salíamos nosotros te ponías a llorar. Y llorabas y llorabas y llorabas y llorabas y llorabas. Entonces teníamos que ir nosotros.
uno de nosotros. Entonces, ya que nos veías, dejabas de llorar. Nos salíamos y volvías a llorar. Hasta que un día yo dejé mi chamarra ahí, tú la viste, y dijiste, no, pues ya no me van a dejar aquí, tú ya no lloraste. Bien, ahora, me acuerdo de algunos momentos, me acuerdo que cantábamos, me acuerdo de muy pocos momentos, pero no me acuerdo que haya Bueno, llorado. pues eso pasó, llorabas como Magdalena. Y pues sí se entiende, está clarísimo que así Claro. es, ¿verdad? Pero ya que yo dejé mi chamarra ahí, tú dijiste, no, pues mi papá tiene que regresar por tu chamarra. Y entonces yo ya pude ir a mis clases, porque a los papás nos dieron clases, Ya. ¿sí? Entonces nos dieron 3 semanas clases sobre terapia y sobre cómo ayudar a los niños. ¿Sí? Entonces, todo eso que hicimos, fue lo que te ayudó a ti para que pudieras aprender a oír y pudieras aprender a hablar. Digamos que fue una escuela para ustedes. Fue una escuela para nosotros y fue una escuela para ti. Ya. Ahora, déjame decirte una cosa que también es muy importante. Ajá. Por un lado, acuérdate que tu mamá fue la responsable de que tú aprendieras a hablar en un 90%. Ujú. La otra parte la puse yo con los aparatos. Okay. Pero alguien que trabajó en esto de una manera muy silenciosa fue tu hermana. Okay. ¿Sí? Sí. ¿Por qué tu hermana? Porque tu hermana, yo me acuerdo todavía haberla visto ayudándote a repetir las cosas. Y segundo, porque siempre fue una niña muy responsable. ¿Sí? Con tu hermana jamás tuvimos ningún problema, ni en la escuela, ni de ningún tipo. ¿Sí? Entonces eso también nos ayudó mucho. Ujú. ¿Sí? Inclusive en la adolescencia la pasamos bastante bien. Sí, cosas que he pensado es que Entonces, sí hay que tomar muy en cuenta, eso, porque eso también fue una ayuda muy grande, porque si tu hermano hubiera sido un problema, pues hubiéramos tenido entonces 2 problemas. claro. ¿Sí? Entonces, pero tu hermana pues se portó bien, siempre fue una niña muy, muy responsable, y tú la conoces. En muchos casos, o he visto casos similares de personas que también tienen algún problema, que los hermanos suelen independizarse más rápido que la persona. Pues mira, hay de todo. Digo. Hay de todo. Okay. ¿Sí? Hay de todo, hay de todo. Ya. ¿Sí? No podemos, Así como decir, pum, no es una regla. no, hay de Claro. todo. Hay gente que cada familia es un caso especial, diferente, con sus particularidades. ¿Sí? Oye, bueno, y regresando un poquito al tema también de los que me platicaba de los aparatos que el niño tiene que tener el dispositivo Roger, eso también se lo aplicas tanto al papá como al hijo, pero también es bueno para que lo tenga también el maestro en la escuela. Claro, sí, porque imagínate un salón de 40 niños o 30 niños o 20 niños, todos gritando al mismo tiempo, y la maestra lejos, Claro. y el niño a media o la niña a media clase, pues no va a oír nada. Tienes recuerdos míos de cuando yo estaba en la escuela. Sí, tengo. Digo, en esos tiempos, hay que recalcar, en esos tiempos no había esos... No podíamos, No era la misma tecnología de ahora que el de antes. No tenía la tecnología y además costaban muy caros. Okay. Entonces, pues sí, no. Y lo pudimos haber hecho, pero yo creo que en eso nos atarantamos un poquito. Okay. Y platicando un poquito, también tengo entendido que en los años 90, ahora que platicaste la John Tracy, también supe, o me acuerdo que hiciste algunos congresos a nivel nacional. ¿De qué se trataba o cómo fue, o cuál era el punto o el objetivo de esos congresos? Bueno, mira, lo que hicimos fue que como nos dimos cuenta que la John Tracy, los cursos que tuvimos en la John Tracy eran muy buenos, Sí. y nos ayudaron mucho, dijimos, ¿por qué no los hacemos en México? Pero no los podíamos tener 3 semanas aquí. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no los invitamos a que vengan una semana? ¿Sí? Entonces los invitamos, accedieron a venir y vinieron durante 5 años consecutivos. Okay, vinieron aquí, y nosotros hicimos mucha publicidad a nivel nacional. Yo recuerdo haber ido varias veces al programa de Pedro Ferriz, que en aquel entonces era muy difundido.
¿En México? En México, también fui al Canal 13, etcétera. Entonces, eso se divulgó y entonces recibíamos aquí como alrededor de 20, 25 familias. Y en el curso, pues era en inglés, pero Pero porque las maestras que las maestras que venían hablaban inglés y pero teníamos traducción simultánea. Ah, ¿Sí? O sea, yo estaba la chava hablando y yo estaba traduciendo. Y si alguien preguntaba, otra persona traducía al inglés, entonces estábamos dos traductores, uno de español, inglés y otro inglés, español, español y entonces el que estaba en medio podía dar se daba a entender perfectamente bien. Entonces se hacía muy ágil Okay. todo el proceso. Y eso fue una experiencia muy bonita porque pues vimos a familias de todo tipo. ¿Sí? Sí, me acuerdo de algunas cosas. Me acuerdo por ejemplo, en el caso de unos invidentes o débiles visuales. Sí, me acuerdo mucho. Que habían sido... La mamá creo que era ciega, la mamá creo, el papá sí era ciego, tenía problemas también de audición, y el niño tenía un problema de audición o algo similar, sí, me acuerdo. Pero habían sido estigmatizados y maltratados en las diversas instancias hospitales en los que fueron, ¿sí? Qué fuerte. Sí, o sea, es que, mira, para poder aprender a oír, ¿sí? Hay que escuchar. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando tú te sientas con unos papás que tienen todo este problema, que les está dando la noticia de que su hijo no oye bien, tienes que ser sumamente empático y sensible. ¿Sí? Sí, me imagino. Y normalmente los médicos, primero no dan mucha información y además no tienen el tacto, ¿sí? Ni el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo atiendo papás, yo digo, me puedo pasar 2 horas platicando con ellos. ¿Sí? A mí o sea, yo eso ni siquiera lo cobro. ¿Sí? Porque es que el tiempo es mi obligación, claro. Es mi obligación hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así me hubiera gustado que a mí me atendieran y además porque sé por lo que están pasando. Entonces, los escucho primero, trato de entenderlo, ponerme en su lugar y poco a poquito voy explicando y explicando y explicando y explicando y explicando. A lo mejor de todo eso que explico, a lo mejor se queda el 10, el 15, el 20%. ¿Sí? Pero bueno, regresamos otra vez y volvemos a explicar, y regresan otra vez y volvemos a explicar, ¿sí? Hasta que, digamos, que se asientan las cosas, el dolor baja, no hay tanto sufrimiento, damos un alimento de esperanza, ¿sí? De que el niño va a salir adelante. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mensaje más importante? Es hablarle al niño y repetir y repetirle y repetirle y repetirle. Y la otra cosa, bueno, los aparatos, y que esto va a ser lento. ¿Sí? Lento. Lentísimo. ¿Sí? Hay de todos los casos. Claro. Pero es como ir caminando en el desierto del Sahara, ¿sí? Y vas camina y camina y camina y camina y camina y camina y ¿cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo voy a llegar? Y nunca ves que llegas, ¿sí? Bueno, pues hay que creer que vas a llegar, ¿sí? Hay que creer que va a haber un oasis al cual vas a llegar y vas a poder saciar tu sed, ¿sí? Sí. Pero eso lleva tiempo. Que no lo veas no quiere decir que no existe, sino que todavía no se ha cumplido el ciclo, ¿sí? Y después de este oasis vas a volver a caminar otra vez, ¿sí? Y luego vas a volver a caminar, y cada vez vas a ir caminando menos y encontrando más oasis, y a los 5, 6 años, ¿sí? 7 años, tu hijo va a estar hablando bien y oyendo bien, ¿sí? Porque esa es una cosa que no se entiende bien, ¿sí? Que no te captan los papás, o no, como que no captan los papás, o no, como... que no se entiende bien en general. Okay. Oír es una habilidad que se desarrolla. Okay. ¿Sí? Oír es una habilidad que se desarrolla. Y esa habilidad la desarrolla el cerebro.
¿sí? Ok. Es decir, aquí afuera de nosotros, Sí. ¿sí? No hay sonido. Ujú. No hay bocinas, de allá viene el sonido y de acá viene y de acá. No. Lo que vienen son cosas es aire que está vibrando, que se está moviendo. Ujú. Esta pelotita, esta molécula de aire se mueve así, le pega a la siguiente, le pega a la siguiente, le pega a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y llega al oído. ¿Sí? Ujú. Aquí adentro hay un montón de cosas que pasan, que ahorita no es motivo de esta plática. Y el cerebro, entonces, produce, fíjate bien, construye la experiencia auditiva. ¿Sí? Ujú. Construye la experiencia auditiva. Se construye adentro de la cabeza. No está afuera, está aquí adentro. Ujú. ¿Sí? Dicho en otras palabras, si no hubiera aire, no escucharíamos nada. ¿Sí? Por eso en el espacio, si hay un bombazo, pues no lo vas a escuchar porque no hay aire. Ya. ¿Sí? Entonces, el sonido está aquí está adentro. Entonces se construye aquí. Ujú. Y el habla tampoco sale, no hay bocinas aquí adentro, ¿sí? Ni tampoco hay pantallas planas para ver, no, aquí adentro se construye la experiencia auditiva, la experiencia visual, la fonación, con lo que tiene que ver con la garganta, la lengua, el No, todo paladar, está conectado. todo lo que te había platicado Ángeles y todo está conectado, ¿sí? Entonces, si tú no estás estimulando al niño, el niño no va a escuchar. Okay. Y el niño no va a hablar. O sea, no hay sordomudos, sino solamente hay un sordomudo que no fue atendido, es un niño al que no se le estimuló. Y como no se le estimuló, pues no desarrolló su capacidad, no fue formateado su cerebro, y a los 6 años se acaba el tiempo. ¿Sí? La ventana que tenemos para poder ayudar a los chamaquitos es hasta los 6 años. Después ya no se puede. ¿Sí? Aunque le pongan implantes cocleares y le pongan lo que le pongan. ¿Sí? Ujú. Ya los 6 años se cierra la ventana. Es muy complicado después de los 6 años. Sí. O sea, tampoco es imposible, pero Sí, no es imposible, pero es un pero proceso más complicado. el rendimiento, Proceso más complicado. el rendimiento va a ser muy pequeño. Ok. ¿Sí? Ujú. Es decir, de los 0 a los 6 años tenemos oro en nuestras manos. Ok. Por eso cada día pinta. ¿Sí? Ya. Por eso yo me enojo mucho, por ejemplo, con los proveedores de aparatos que no me surten, yo mando a reparar un aparato de niño y no me lo regresan rápido. Ya. ¿Sí? Es un crimen. ¿Sí? Ya entiendo. Porque no puedo dejar a un niño sin oír 3 semanas o 2 semanas. ¿Sí? Ya. Lo tengo, o si no, veo que le presto un aparato o a ver en qué hago, pero el niño no lo puedo dejar sin oír. Okay. ¿Sí? Por eso es muy importante que el niño oiga, ¿sí? Y que el niño repetirle, y repetir de una manera estructurada, que tenga una lógica, como ya te lo dio haber explicado Ángeles. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, nosotros oralizamos a los niños, o sea, los enseñamos a oír y los enseñamos a hablar. ¿Sí? Ujú. Hay otros métodos, ¿sí? No voy a juzgar, ¿sí? Pero si de los 0 a los 6 años tengo la oportunidad de oralizarlo, no necesito recurrir a las señas, no necesito recurrir exclusivamente a la lectura labiofacial, no, o sea, vamos a tratar de oralizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a quedar para toda la vida. ¿Sí? Que mencionaste ahorita es la seña. Yo no recuerdo haber aprendido la seña. De hecho, yo medio leo los labios, pero lo que más recuerdo es que muchas veces ustedes, digo Lucía, sobre todo la que más me acuerdo, pero también ustedes, que tapaban la boca y me hacían que yo forzara mi audición para poder responder lo que me estaban diciendo. Pero sí es verdad que yo hasta la fecha, yo por intuición, yo veo mucho la boca, pero no porque lea los labios, pero leo los labios poco, pero Todas las personas, Ujú. todas, leen los labios, sí, pero no te das cuenta. O sea, Igual. yo leo los labios, pero no me doy cuenta. ¿Sí? Ahora, quienes tienen el problema auditivo, pues se fijan mucho más.
Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, tú eres muy visual. Totalmente. ¿Sí? Tú llegas a un lugar y ves así lo que está pasando. Sí, 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 Y ves los labios porque es un apoyo. Totalmente. Eso es natural. Sí. ¿Sí? Pero tu manera principal de... Como para mí es como el llegar a un lugar y checar cada cosa en donde está en su lugar o cada quien dónde están sus cosas, para mí es como una manera pues sí, o sea, de saber, de saber dónde estoy, ¿no? Porque pues, o sea, como tú dices, yo soy muy visual y tengo que saber, mis ojos es mi mayor, pues no lo voy a decir virtud, pero sí es un sentido que tengo muy Desarrollado. muy desarrollado porque digo, gracias a Dios veo bien, porque digo, pues, qué bueno que veo bien, pero de verdad, yo soy muy visual, eso sí, eso sí. ¿Sí? Entonces, por eso a los niños los tratamos de oralizar. Sí. ¿Sí? O sea, es muy raro ver a un niño totalmente sordo. ¿Sí? Se llama anacusia, es el término técnico, es rarísimo. Y yo he visto niños con sorderas profundas, totalmente oralizados, porque los papás entendieron el problema, porque los papás trabajaron, porque les pusimos unos aparatos bien, porque los calibramos bien, porque les dimos seguimiento, porque tuvieron su terapia, y a los 6 años el niño va a estar muy bien. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos, por ejemplo, a Andrea, un montón, muchos chaparritos que hablan muy bien. ¿Sí? De verdad, un día me gustaría que pudiéramos ver a un niño hablar o Sí, ver claro. video. Es de veras conmovedor. Yo cuando adapto un aparato auditivo para un niño, para mí de veras es así como, pongo toda mi atención, ¿sí? Toda, y siento que es una tremenda responsabilidad, ¿sí? Tremenda, así. ¿Por qué? Porque tengo en mis manos la vida de ese niño a futuro. ¿Sí? Entonces no me puedo equivocar. ¿Sí? Aquí no hay espacio para cometer un error. Si yo le pongo mal los aparatos al niño, ¿sí? El niño no le va a ir bien. ¿Sí? Y en el desarrollo del niño, hay un punto más vulnerable, o digamos, o es lo mismo desde que nació a los 6 años, o hay un punto más vulnerable todavía en el desarrollo, no sabes, no sé si me... ¿Auditivo? Sí, auditivo, No, de solo los 6 años. los 6 años, ¿no? Y eso es lo que me imagino. Uh-huh. Después de los 6 años, así baja, como resbaladilla, las posibilidades, así baja. ¿Sí? Por eso no hay que perder el tiempo. Ya. También tiene mucho que ver, imagino, la comunicación para los papás con el niño, pero también los papás con la terapeuta y también con los maestros de la escuela, imagino, o sea, y con nosotros, los sí. que ponemos los aparatos, Uh-huh. porque si a mí no me dicen que el niño no está oyendo tal cosa y no me doy cuenta, ¿sí? Entonces no puedo hacer nada. Ya. Entonces, bueno, aparte de que los papás me tienen que decir, el maestro tiene que decir, el terapeuta tiene que decir, yo estoy pregunte, ¿sí? Porque es un equipo, ¿no? Claro. Sí, porque yo no me voy a esperar a que me digan, Claro. ¿sí? Yo estoy, pero digo, todo dentro de un límite, claro, ¿verdad? pero el punto es, y a lo que yo voy es que todos se tienen que estar en la misma dirección, o sea, los papás, claro, la terapeuta, el maestro, y sobre todo también el maestro que esté consciente de que el niño tiene problemas porque sabe que está en un salón pues, muy grande y bueno, digo, eso siempre lo he pensado que tiene que ser un equipo atrás para que el niño pueda lograr, pues, que logre hablar, ¿no? Sí, mira, a veces a los maestros les da miedo, ¿sí? Okay. Les da miedo, como que no saben qué va a pasar. ¿Sí? Entonces también hay que explicarles, ¿sí? O sea, aquí el kit del asunto es, si hay buena información en todo el proceso, ¿sí? Uh-huh. El niño va a salir bien. Si la información no está bien, el niño no le va a ir bien. ¿Sí? ¿Cuál es la información? La información a los papás,
los aparatos, el Roger, la terapia, la terapia familiar si se necesita, el maestro, el terapista, etcétera, etcétera, etcétera. La familia, los abuelitos, sí, porque muchas veces los papás están trabajando en una línea y llega el abuelito o la abuelita o el tío y le empiezan a hacer señas así por todos lados. Pues no, o sea, tiene que ser una cosa en que todo el mundo esté entendido. Claro. Y si no están entendidos, pues no hay ese contacto no se hace en ese momento. Sí, se posterga porque tienes que entender, ¿sí? Por las buenas o por las malas. O sea, ¿sí? Si yo te hubiera llevado yo con mis papás y mis papás te hubieran estado señas, pues lo siento mucho, papá, mamá, ¿sí? Pero sí, claro. mientras le hagas señas al niño, el niño no va a venir, no vamos a venir a la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto y esto y esto y esto. Si no hacen caso, ¿sí? Pues, digo, tú sabes muy bien que tu abuelita sí entendió muy bien rápido, entonces, ¿sí? Quizás mi papá no, pero mi mamá sí, y seguramente has de haber experimentado por ahí unas sesiones de... Tuve buenas experiencias ahí con mi abuelita, digo, no en la parte auditiva, pero sí en otros aspectos de la vida sí que aprendí, sí tuve enseñanzas, pero sí me acuerdo, sí. Oye, y también te iba a decir... Yo también. No, tú más, yo creo. Yo te iba a preguntar, dentro de lo mismo que estamos platicando, ¿cuál crees que haya sido el éxito de que yo pueda hablar? Más a... Pues no hacía para detalle, pero ¿cuál crees que haya sido el éxito? Pues mira, que tuviste los aparatos bien calibrados, que tuviste a una mamá que trabajó contigo todas las tardes, ¿sí? A tu hermana que te ayudó y no dio ningún problema, ¿sí? Ya que yo pude trabajar y sostener los gastos que se originaron en todo eso, la ayuda de Lucía, de su papá don Diego, doctor de Bildox, pues sí, o sea, en realidad corrimos con suerte, porque esto que estoy diciendo ahorita, pues casi nunca se explica, ¿sí? Los papás se le dicen, el niño no oiga, hay que poner este aparato y váyase, ¿sí? ¿Por qué? Porque los médicos no tienen tiempo, no tienen paciencia, no tienen empatía, y su formación así es, ¿sí? Entonces, tiene que ser, o sea, el mejor camino es entre papás, ¿sí? Si yo trato a un papá y le explico y le digo, etcétera, va a confiar más en mí, ¿sí? A lo mejor puede decir, bueno, usted no es doctor, pero ya pasó por lo mismo. Sí, claro. Y le fue bien. Es más, lo estoy viendo, ¿sí? Entonces yo te digo, ven, ¿sí? Tú ya vienes y platicas, ¿sí? Totalmente. Entonces, no, si se puede, pues sí, pues no está viendo, aquí está este señor, casi de 40 años, sí, ahí está, y habla, ¿sí? A ver, Gerardo, habla, sí, ya, usted platique. Y no es que yo le esté moviendo por atrás, sino que está platicando y se está yendo. ¿Sí? Y ¿sabes? Digo, de verdad que me acuerdo que estás comentando eso, me acuerdo que en los congresos, regresando otra vez a los congresos de Lion Tracy, yo me acuerdo que muchos papás me veían hablar. Yo recuerdo que me hablaban muy despacio, pero pues porque sus hijos, vamos, sí escuchaban, pero no hablaban todavía como yo lo llegaba a hablar. Pero yo me acuerdo que me hablaban muy despacio. Yo cuando hablaba, pues hablaba rápido. Y sí me acuerdo muchas reacciones que era como de... ¿Cómo? O sea, ¿cómo que estás hablando más rápido? O sea, sí me acuerdo de eso. Porque nadie les había dicho. Sí. ¿Sí? Y es que también todo lo que platicas también como que eso no se ve prácticamente, o sea, no es como el behind the scenes, ¿sabes? Detrás de todo eso no se ve, casi no lo platican. Sí, o sea, tienes que verlo para creerlo, ¿sí? Y lo que sí les puedo decir, así te lo digo aquí y te lo puedo decir a quien sea, ¿sí? Es que con trabajo y buena información, etcétera, el pronóstico es muy bueno, ¿sí? Pero cuando el problema
digo, y no es para menos, digo, así se entiende, es devastador que te digan, tu hijo acaba de nacer, en que tenía cifradas todo un proyecto de vida, te digan, tu hijo no oye. ¿Sí? Es devastador, es una pérdida, es un duelo grandísimo, no es para menos. ¿Sí? Por eso hay que acercarse a ellos con mucho respeto, con mucha empatía, en una actitud de escuchar, no de yo sé todo, ¿sí? Claro. Sino voy a oírte, te voy a oír, te voy a entender, ¿sí? Te voy a respetar. Respetar quiere decir ver de cerca, ¿sí? Yeah. Como en la película de Avatar, ¿sí? Te veo, ¿sí? Sí. Te estoy viendo, te estoy oyendo, Sintiendo, ¿sí? También. Te estoy sintiendo. Totalmente. Me puedo parar y darte un abrazo, ¿sí? Puedo llorar contigo, ¿sí? Se vale llorar, ¿sí? Claro. Se vale todo porque... Y entonces de ahí, poco a poquito, empiezas, pues como una escultura, ¿sí? Empiezas poco a poquito, ¿sí? Hay gente que no regresa porque pues piensa que le dieron otra información y pues, ¿verdad? Pero los que hemos tratado nosotros, ya sea localmente o a distancia, te puedo decir que todos son casos de éxito, ¿sí? Depende el éxito de muchos factores, como puede ser pues la adaptación de los aparatos, la pérdida del niño, pues el nivel sociocultural, o sea, muchos factores intangibles, pero en el promedio, ¿sí? En el promedio, el éxito es alto. Sí. Es alto. Sí. Sí, la verdad es que sí, es muy interesante todo esto, está padrísimo y la verdad es que, pues qué padre que podamos transmitir esto, ¿no? Que podamos contarlo. Ojalá la gente que nos vea y la gente a los papás que tengan a sus hijos con problemas de audición, pues nos escuche y les sea útil, ¿no? Porque digo, la verdad es que una de las razones que hacemos esto es poder platicar lo que conlleva todo el trabajo atrás de pues sí, todo lo que conlleva el trabajo de lo que tienen que hacer los papás, ¿no? Digo, es un tema muy no complejo, pero es muy grande y hay muchos temas que se pueden tocar, digo, unos más sensibles que otros, pero la verdad es que la finalidad de todo esto es poder dar a conocer esta historia y a lo mejor una persona que los vea, pues a lo mejor le va a ser muy útil todo esto y eso está padre, ¿no? O sea, la verdad es que es uno de los motivos que estamos haciendo esto. Y también también la gente que está aquí en San Luis o cerca de San Luis, pues también si quieren alguna opinión pueden venir aquí también, obviamente, ¿no? Ya sea a escucharlos o a hacer la biometría o etcétera, ¿no? También te iba a preguntar, lo que la experiencia que viví no es una experiencia que yo hubiera querido vivir, ¿sí? Okay. O sea, yo hubiera querido, a lo mejor si nos hubiéramos quedado en Chihuahua, pues nacerías ahí y todo, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero no me arrepiento, ¿sí? No me arrepiento, ¿sí? Lo volvería a hacer otra vez, ¿sí? Y volveríamos a tu mamá y yo a decir, no vamos a hacer el aborto, vamos a seguir, vamos a tener confianza y todo va a salir bien, etcétera. Y como te dije, yo fui educado para estudiar, entonces pues gracias a Dios me metí de cabeza en todo lo que era la audiología y todo lo que eran las pruebas y los moldes y toda la parte técnica, pues la absorbí rapidísimo, y pude hacer esa parte, tu mamá la otra. Entonces yo no me arrepiento, ¿sí? Y gracias a eso he podido ayudar a mucha gente, ¿sí? He podido ayudar a mucha gente a volver a oír, Pero pues sé de casos que yo me acuerdo que te llegaron cartas desde
no me acuerdo si de Asia o de por ahí de Sudamérica, cuando estaba en el Congreso, me acuerdo, o sea, Sí, no, sí. digo, no, Sí. no es, me consta pues, ¿no? Ese tiempo fue un tiempo en el que pues digamos, esta ola, ¿sí? O sí, esta ola, como cuando tiras una piedrita al agua, pues se expandió por muchos lugares. Ya. Y pues no me arrepiento, lo volvería a hacer, y esto ha permitido que te digo, ayudar a otras gentes, ¿sí? A otras personas que están en la misma situación, o personas que por alguna razón ya son adultas y no son bien atendidas, entonces ahora las atendemos, les damos la mejor solución para que puedan escuchar lo mejor posible de acuerdo al tipo de aparato que están comprando y de acuerdo a la pérdida auditiva que tienen. ¿Sí? Y lo que sí hacemos siempre es que garantizamos que la adaptación que hacemos siempre es la mejor. Siempre es la mejor. ¿Sí? Sí, eso es súper importante, ¿no? La adaptación es, digo, bueno, primero la biometría, pero ya teniendo la biometría, creo que yo tengo entendido que el 50% de la compra de un aparato es la parte de la adaptación. Si no está muy bien adaptado, quiero pensar. Bueno, mira, no hay ni buenos, bueno, hay unos aparatos malísimos. Sí, Pero bueno, dentro de los aparatos que no son de los así malísimos chinos que no sirven, de los aparatos que son de marca buena, etcétera, yo te puedo decir que no hay aparatos buenos ni malos, ¿sí? Si no hay buenas y malas adaptaciones. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta tocar el piano. ¿Sí? Si me traes un piano Steinway el más grande, el más bueno, ¿sí? El que cuesta lo que sea, ¿sí? Y me traes un piano de pues como el que tengo, que era de mi papá, ¿sí? Pues lo voy a tocar igual, ¿sí? Porque yo soy el que toca. Pero si viene Yuha Wang, ¿sí? Que es una extraordinaria pianista y toca esos dos pianos, pues los va a tocar mejor, ¿sí? Ya, sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es el piano, es quien está sentado atrás del piano, ¿sí? Igual en los aviones, ¿sí? Sí, totalmente. Es el piloto. Entonces, la adaptación de un aparato auditivo, ¿sí? Es responsabilidad nuestra al 100%, y si no está bien adaptado, ¿sí? El aparato no va a funcionar como debe de funcionar, no va a hacer milagros, pero tiene que funcionar como debe de funcionar, Claro. como está diseñado para que funcione, ¿sí? Claro. O sea, un tornillo es para atornillarse, ¿verdad? En una tuerca, ¿sí? O donde hay un hoyito que tenga cuerda para atornillarlo. Bueno, pues si no se atornilla, pues, a lo mejor necesitas un clavo, ¿sí? Bueno, los aparatos son tornillos, entonces para que puedan funcionar bien, pues tienen que poder atornillarse, ¿sí? Si no se atornillan bien, pues quiere decir que el aparato está mal puesto, y si está mal puesto, la persona no va a oír bien. Claro. La persona no va a oír bien. Claro. Sí, totalmente, me imagino. Y imagino que también ha habido un cambio abismal de hace 30 años ahora en cuanto a la tecnología, ¿no? Ha sido un avance muy grande. ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Qué tan avanzado ha habido? Sí ha habido un avance tecnológico importante, pero yo te puedo decir así, siendo honesto, lo que se dice honesto, que realmente es la adaptación lo importante. Okay. ¿Sí? Tú puedes tener a mí me ha tocado recibir aquí gente que viene, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿sí? Que le vendieron un juego de aparatos que cuesta 90,000 pesos y viene perfectamente mal adaptado. ¿Sí? Pues yo lo adapto bien y está dando el servicio de un aparato, ya no digamos de los chafas sino de los chinos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible? Ya. Lo adaptas bien, el aparato da un servicio. Si viene una persona con más o menos el mismo problema y le pongo un aparato de gama baja, pero se lo adapto bien,
la diferencia de la audición va a ser muy poca. ¿Sí? Realmente no. A lo mejor, por ejemplo, que tenga muchos programas el aparato, Sí. ¿sí? Va a ser en contra de la persona porque le va a estar cambie los perfiles de audición. Ya. A lo mejor es preferible dejar un solo programa para ruido y que no te esté cambie, porque Sí. entonces lo dejas para un programa y entonces el otro que cuesta la tercera parte, pues te va a dar el mismo servicio. Pues, te va a dar el mismo servicio. De hecho eso sobre los aparatos, yo prefiero en lo personal, yo que uso aparatos obviamente, yo prefiero que no estar cambiando los volúmenes, yo prefiero que tener un programa y que ese programa se adapte al lugar donde yo esté. O sea, si yo entro a un restaurante, yo entiendo que los aparatos se van a ajustar, los volúmenes se van a ajustar de acuerdo al restaurante, o si yo voy al aeropuerto se van a ajustar. Yo en lo personal, yo estoy muy contento con mis aparatos y yo no le tengo que estar cambiando, o sea, lo que es subir o bajar el volumen. Yo prefiero eso y eso aparte, pues, mucho más cómodo. Y también es mucho más cómodo, también hay que comentar que hay aparatos recargables, que los que son los que tienen pila. La verdad es que es una maravilla. La pila y además contribuyes al medio ambiente porque no contaminas. Claro. ¿Sí? Sí, pero sí. Mira, yo también traigo mi aparato. Sí. Es un aparato recargable, pudiéndome comprar el aparato más buenísimo. Es el aparato de gama baja, ¿sí? Que a mí me sirve súper bien. Con esto puedo desenvolver muy bien, oír aquí, ver oír la televisión, Eso lo puedes conectar a la tele, ¿no? también. Esas sí son ventajas. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Pero por la parte auditiva a veces no hay tanto, la verdad sí siendo así, así si me dijeran aquí, te pongo una pistola si no me dices la verdad, yo diría casi que es lo mismo. Oye. Ahora, sí hay un cambio de analógicos a digitales, es un cambio, aunque para cierto tipo de problemas, como por ejemplo los problemas conductivos puros, es mejor un auxiliar analógico a un auxiliar digital. ¿Sí? Una persona con pérdida auditiva conductiva pura va a oír mejor con un aparato analógico que con un aparato digital. ¿Sí? Definitivamente. Definitivamente. Y ya para casi terminar, yo te iba a preguntar, ¿tú recomiendas que use uno o dos aparatos? Dos, ¿por qué? Porque tenemos dos orejas. ¿Sí? No, te lo pregunto porque tenemos dos ojos. Claro, te lo pregunto porque yo sé de casos que mucha gente ha dicho, no, es que nada más, es que yo oigo de este lado de un oído oigo muy bien, del otro no, pero no, pues el chiste, quiero yo pensar que con dos aparatos es mejor. Sí, mira, hay de todo. Hay gentes que oyen perfectamente bien de un lado y tienen un problema aquí. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, aquí nada más se pone un aparato. ¿Sí? Uh-huh. Si de este oído no oigo nada, y de este oído al 100%, entonces pongo lo que se llama un cross, ¿sí? Que lo que oye aquí, se lo pasa acá. Okay. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ahora, en el caso de los niños, es importantísimo que usen dos aparatos. ¿Sí? Este oído envía todo su proceso para este lado del cerebro y este oído lo manda para acá. Y aquí arriba hay es un entramado complejísimo, ¿sí? Complejísimo de vías auditivas uh-huh. que responden a lo que se llama potenciales de acción. Entonces, si dejo un oído nada más, el otro va a oír o más fuerte, ¿sí? O va a perder información. Porque lo que me está llegando de acá, no lo voy a poder oír acá, porque el sonido no da la vuelta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces tengo que tener los dos oídos, uh-huh. ¿sí? Para ver, por ejemplo, de dónde viene un carro, ¿sí? Yo volteo a la derecha, ¿sí? Bueno, si no estoy en Inglaterra, ¿verdad? Yo volteo a la derecha, ¿sí? Para ver si viene un carro, ¿sí? ¿Por qué? Porque
aquí estoy oyendo y no voy a bajarme en la banqueta si oigo que viene un carro, pero me doy cuenta que viene un carro porque el sonido llega primero acá y después por rebotes llega acá. Ya. ¿Sí? Entonces voy a voltear para acá o voy a voltear para acá. Claro. ¿Sí? El que oye es el cerebro, no el oído. ¿Sí? El que oye es el que ve es el cerebro, el que tiene el gusto es el cerebro, el olfato es el cerebro, todo es el cerebro. Oímos con el cerebro, ¿sí? No con los oídos, oímos con el cerebro. Yeah. Por eso, si estimulamos los dos oídos, el cerebro va a tener una gimnasia, ¿sí? Va a poder estar funcionando al 100%, funcionando al 100%. ¿Sí? Es como un músculo, ¿no? Es un músculo. Si dejamos de oír, el lenguaje se va deteriorando. Por ejemplo, tú, que no te querías poner aparato de este lado. A ver, de joven, digo, bueno, sí, cuando era joven y rebelde. De joven no hace mucho. Cuando era rebelde. Bueno, cuando eras más rebelde. ¿Sí? Tu lenguaje. Sí. Se notaba en tu lenguaje. Cuando te pusiste este aparato y ya usaste los dos, entonces luego te corrigió. ¿Sí? Y tienes cosas que corregir. Sí, totalmente. Tienes cosas que corregir. Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? A mí me gustaría tomar, ahora que comentaste esto, que yo no quería usar el aparato, es un tema interesante también porque cuando un niño, un preadolescente, no escucha bien y le dicen a sus papás que usan el aparato, a veces el niño no quiere que lo vean. Es una cuestión ahí de imagen, una cuestión de también el niño a veces, ya no tan niño, pero sí un niño de 10 o 13, 14 años, pues a veces también sufre un poco, no bullying, pero... No, sí hay bullying. Sí, bullying, pero bueno, en mi caso personal sí sufrí, pero no un bullying extremo, pero pero no te tratan igual tus compañeros porque, pues te dicen el niño sordo, pues un que otro chiste que a lo mejor no entendiste, y etcétera, pero es importante también que hay que mencionarlo porque es normal que el niño sea rebelde, no porque no se lo quiera poner, pero claro. A lo que yo voy es que el niño lo que no quiere es que lo vean. Por eso yo me acuerdo que tenía aparatos muy grandes. O sea, yo me acuerdo el Mosley era nada que ver con los aparatos de ahorita. Ahorita la verdad es que hay mucha gente que me ve y no me dice, ¿a poco esos aparatos? Pues no se ven. Pero sí es verdad, sí, como experiencia, me tocó que sí te tratan a veces diferente cuando no usas aparatos, cuando tienes los aparatos. O sea, eso sí. Sí. Lo que hay que hacer ahí es explicar, hay que hablar. ¿Sí? Sí, hay que hablar con los niños, hay que hablar con los maestros, hay que hablar con los papás, hay que hablar, o sea, es cosa de entender, ¿sí? Ahora, también se dan casos, pero hay gente que es verdaderamente, que nunca entiende. ¿Sí? No, bueno, pero, pues ni modo, digo, claro. A lo mejor se tienes que dar una trompada un día. ¿Sí? Una trompada un día. ¿Sí? El punto aquí también es, a lo mejor los papás entienden ya, a lo mejor el terapeuta o la persona que adapta el aparato, pero el niño es ¿por qué le toca? O sea, también tiene sus preguntas, sí, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué a mí? Y se enoja y claro. tira el aparato y no se lo quiere poner y no. O sea, también juega un papel el niño donde no entiende el por qué hasta que crece y bueno, ya se da topes como en lo personal, pero es una cosa, no, yo diría que los papás tienen que tener pues cuidado o tienen que estar atentos a ese tema cuando ya van creciendo. Los amigos, la familia, etcétera. Y hay que también entender y respetar al muchacho. Sí. Yo tengo un cliente que dice que cuando cumpla 18 años va a regresar su aparato. Ahora, yo sé que eso no va a pasar porque tiene una pérdida importante. Yeah. Pero él jura y perjura que a los 18 años va a traer su aparato aquí y me lo va a dejar. Digo, sí es un estigma. ¿Sí? Digo, yo me acuerdo que yo usaba lentes, y pues mis lentes siempre han sido de mucha graduación. ¿Sí? Pues me iba muy mal. ¿Sí? Y además yo tenía el pelo rojo, ¿sí? Como zanahoria.
historias. ¿Sí? Entonces, pues peor. ¿Sí? Entonces el bullying pues es muy feo. ¿Sí? Entonces el bullying pues es muy feo. ¿Sí? Sí, el bullying no es un tema delicado y más ahora, porque ahora está más fuerte ese tema, pero yo recuerdo que sí, en la escuela, no, yo no me acuerdo haberte platicado algo a ti o a mi mamá, pero digo, la verdad es que no sufrí mucho, pero sí tuve uno que otro compañero ahí medio molestón y pues hay una que otra pelea, pero normal, digo, no tampoco digo que se peleen, pero pues una manera de defenderse también, ¿no? Claro. Pero es importante que también sepan los papás el porqué, ¿no? La rebeldía y el porqué y también la manera de poder comunicarse con sus compañeros, o sea, el no ser aceptado en un equipo de fútbol, el que no lo inviten a jugar, el que no lo invitan a un cumpleaños, pues también tiene que ver eso, ¿no? Y Claro. participar en las conversaciones, o sea, ¿y por qué no te reíste? Pues por lo que no entendí, pues es que habla muy rápido, o qué sé yo, o a lo mejor no lo invitaron, o qué sé yo, pero pues sí es un tema ahí que hay que... Caridad. Sí. ¿Sí? O sea, si nos decimos cristianos, ¿sí? Vivimos en un continente cristiano, ¿sí? Pues debemos entender que la caridad, ¿sí? Dice San Ignacio de Loyola que en el orden de lo doctrinario, el amor de Dios es lo primero. Pero en el orden de lo práctico, de la vida diaria, el amor al prójimo es lo primero. Y el amor al prójimo es precisamente eso, tener caridad, Yeah. el entender, hacer empatía, y ponerme en tu lugar, en tus zapatos. Sí, claro. Y eso se aprende en la casa. Eso viene desde los papás, de los abuelitos. ¿Sí? En la educación. Sí, es una educación, Totalmente. ¿sí? Que viene y cuando esa educación no se da, pues pues claro que los chavos son pues, unos cuates que toman drogas, que traen su carro, quién sabe qué, y que traen un desgarriate. Sí, realmente. Lo que se necesita ahí, que es los papás pues, pongan el ejemplo. Desgraciadamente eso no pasa, hay papás que parecen adolescentes, ¿verdad? Y hay papás que son están perfectamente bien ubicados. Por ejemplo, fíjate, ahorita rápido, así nada más, Sí, ¿no? cuando hicimos los cursos de la John Tracy aquí, 5 años, una familia que tenía una niña con un problema importante, no fue a ninguno de los cursos que le trajimos aquí, Los papás. ni la niña. Oh, Sí, o sea, no fueron a ninguno de los cursos, ni fueron a Los Ángeles, ni fueron aquí. Claro, ya que la niña tiene 30 años, pues la niña pues ya hizo su vida y ya se da a entender como sus recursos y todo, y ya, o sea, pero sería otra historia muy diferente, ¿no? Si hubieran tenido todo Claro. eso. Pero bueno, cada cabeza es su mundo, totalmente. cabeza es su mundo. Totalmente. Y ahora que me acuerdo una anécdota ahí cambiando un poco de tema, pero en los congresos, me acuerdo que, no sé si te acuerdas tú que me dieron propina. Ah, pues a mí también. Me acuerdo porque me decía, llegaba la familia y me decía, a ver Gerardo, ayúdales con las maletas, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahí iba yo, pero no sabían que yo era el hijo de la persona que estaba organizando el congreso y me daban la propina. Y ya después se daban cuenta y se acaban de onda, pero... Una vez ayudé a una señora a llevar sus maletas en la casa que nos prestaron y me dio mi propina. Qué buena anécdota. No. Muy buena anécdota. Muy buena anécdota. Pues sí. Pues bueno, Pues papá. así es, hijo. Pues oye, pues ahora sí que el tema es muy largo. Me gustaría que siguiéramos para ver si en otra ocasión hacemos otra plática, a lo mejor con otros temas. Pues te agradezco que hayas venido a platicar aquí conmigo. ¿Algo más que quieras decir, pa? Pues nada, date las gracias de que haya sido mi hijo. No, pues gracias a ti por porque ser mi papá. ha sido una experiencia muy satisfactoria. Tu hermana y tú yo digo que son la presencia viva de Dios en mi vida. Y los quiero mucho. No, muchas gracias, yo también te quiero mucho, pa, muchas gracias. Y bueno, pues
pues a toda la gente que nos vio, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros somos Otto Fonoauditivos. Mi nombre es Gerardo Cardoso y nos vemos a la próxima. Saludos.